Buenas tardes, bienvenidos a Próxima. Hoy tenemos con nosotros a María Belén Gómez de la Torre. Ella es licenciada en Arqueología por la PUC, magistra en Innovación de la Gestión Turística del Patrimonio Cultural y Natural y egresada de la Maestría de Conservación del Patrimonio Edificado. Tiene más de 12 años de experiencia en la gestión del patrimonio cultural y natural. Ha trabajado para el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo como funcionario público y como consultora, además de haber trabajado en instituciones privadas. Bienvenida, María Belén. Nuestra primera pregunta es, ¿qué te motivó a seguir la carrera de arqueología en la Pontificia Universidad Católica del Perú? Bueno, la historia es un poco larga, en resumidas. No es que no fuera mi primera elección la carrera de arqueología, en general, antes de decidir en qué universidad, pero la verdad es que yo comencé estudiando economía. Cuando salí del colegio tenía esas dos posibilidades, ¿no? Estudiar ciencias económicas en alguna universidad, pero me llamaba mucho la atención la arqueología. Eh, Ingresé a otra universidad a estudiar economía, estuve casi la mitad de la carrera y me di cuenta que quería, no porque no me pareciera interesante la economía, ni mucho menos, y obviamente la universidad era una universidad muy buena, sino que sentía que algo me faltaba, ese bichito que a veces uno tiene, pero que obviamente en un país como Perú, muchas veces decidirte por una carrera de humanidades, ¿no? O de sociales, dependiendo de la universidad en la que estés, siempre te genera algunas dudas, sobre todo si es que pues no es, o sea, es social esta economía, pero igual, ¿no? O sea, me refiero a antropología, sociología, ¿no? Arqueología, lingüística, historia, bibliotecología, ¿no? Entonces, por eso es que comencé estudiando economía. De hecho, doy gracias porque parte de mi base como profesional y académica es estos años de formación en lo que fue la carrera. Entonces, cuando después de casi 2 años y medio de estar estudiando economía, decido cambiar de profesión, tenía que buscar una de las universidades, ¿no? Yo vivo en Lima, entonces tenía tres opciones: San Marcos, Villarreal o la Católica. En ese escoger, cada una tenía sus ventajas y sus desventajas, pero bueno, en mi opinión particular y de mi familia siempre hemos creído que a pesar que pude haber estudiado en San Marcos, era quitar una plaza a una persona que quizás necesitaba más que yo poder ingresar a una universidad pública. Y la verdad es que las tres universidades eran buenas en diferentes partes, o sea, en diferentes partes de lo que es la carrera arqueológica, ¿no? Entonces, mis hermanos estudian en la Católica, así que hice un traslado, ¿no? Bueno, no, miento, no hice traslado. Me presenté los exámenes, di examen de ingreso y después hice convalidación de cursos, ¿no? De mi universidad de origen. Y así fue. Entonces, es un poco la historia, ¿no? De por qué fue la católica y de hecho, como les digo, siempre me llamó la atención desde muy niña porque hice un viaje con mis tíos a Israel y tenía 8 años, 8 o 9 años, quedé fascinada con los sitios arqueológicos, con toda la historia de allá y bueno, desde ahí nace mi interés por la arqueología. Qué bonito lo que nos cuentas, ¿no? Siempre lo que nos nace del corazón y poderlo seguir como carrera luego es lo esencial para luego hacer bien las cosas también, ¿no? Entonces, en este camino, en este rumbo que tomaste hacia la arqueología y que finalmente te fuiste especializando hacia la gestión pública del patrimonio cultural, ¿verdad? Me imagino que ya cuando comenzaste a laborar, a trabajar dentro ya de este campo, tenías algunas expectativas, ¿no? En ese sentido, un poco personal o iniciando tu trayectoria, ¿qué retos enfrentaste o cuál fue el mayor reto, ¿no?, que tuviste que pasar? Y pero también ya luego más adelante cuando comenzaste con tus proyectos y conocemos que habías estado en la Torre Mirador, de repente también ahí nos puedes contar un reto en específico que te pareció importante dentro de la gestión pública, ¿no? Muchas veces el temor de, ok, estudias arqueología y qué, cómo, qué vas a hacer, dónde vas a trabajar, o puedes conseguir trabajo, porque de hecho la mayoría de arqueólogos tenemos trabajo, pero también te preguntas cuál va a ser tu remuneración, vas a poder vivir con esa remuneración, ¿no? Vas a tener que hacer otras cosas. Entonces, de hecho, creo que todo estudiante de arqueología, cuando no solamente ingresa, sino cuando ya está por salir de la carrera, comienza a preguntarse esas cosas. Y claro, eh, y lo he visto en las tres universidades, ¿ah? Por lo menos las tres de Lima.
O sea, uno cuando es joven piensa que puede todo, ¿no? Entonces, no importa, te metes, tratas de contactarte con los 20.000 proyectos, que básicamente, si logras que te paguen el hospedaje y la alimentación, incluso tú te pagas tu propio pasaje si tienes que ir a otra región a trabajar, así inicias, ¿no? Entonces, pero llega un momento en que eso lo haces uno, dos, las prácticas, si logras sacar la tesis a tiempo o no, bueno, pero estás ahí, ¿no? Y de hecho el primer reto es ese, ¿no? Realmente cómo lograr abrir de camino en el mundo de la arqueología. Y en mi época las opciones que había, básicamente, era o irte a investigación, seguir en la línea de investigación, donde básicamente ibas a vivir no decir propinas, pero por ahí, ¿no? Salvo que te fueras a estudiar una maestría afuera, que lograras que la universidad que te diera la beca después te pagara, o sea, si haces maestría, doctorado, ¿no? Te pagara la investigación y poder regresar, que es como muchas veces se financian, pero si no trabajabas por un proyecto en los ya existentes. Entonces eso no te daba muchas posibilidades. El otro campo que había en esa época también fuerte era el tema de los museos. Quizás ahí te podía ir un poco mejor, ¿no? Temas de conservación, de repente algo de restauración, catalogación, ¿no? Registro, catalogación, todo eso. También tenías otro mundo ahí. En el caso de la católica, no nos hablaba mucho realmente en nuestra formación de la gestión pública. Pero cuando yo regresé de un viaje que hice, unos amigos me pasaron la voz, ¿no? Me pasaron la voz de que había una posibilidad de entrar al INC en esa época. Y me presenté y entre varios que nos presentamos, bueno, pasé entrevistas, todo eso, y me llamaron y me dijeron que efectivamente podía comenzar a trabajar en la dirección de Patrimonio de la Humanidad, ¿no? La dirección de sitios del Patrimonio de la Humanidad, o sea, así se llamaba en esa época con la licenciada Ana María Hoyle. Entonces, ahí es donde comienza mi reto ya personal de comenzar a hacer una carrera un poco desvinculada de la investigación pura hacia lo que era la gestión pública, ¿no? Entonces, eh, era, en ese momento creo que habíamos en todo el INC, creo que éramos 3 arqueólogos de la Católica, probablemente, la mayoría eran de San Marcos y de Villarreal, y las cosas han ido cambiando a la fecha, ¿no? Entonces, eso también puede mostrar un poco el tema de los retos que tenía yo como una egresada mujer de la Católica respecto a iniciar una carrera en la gestión pública, ¿no? Ahora, en el tema que me preguntabas de las líneas de Nazca, ese fue un proyecto muy interesante, tomó muchísimos años concretarlo, y fue un proyecto que nace de una propuesta de un empresario japonés que quería hacer una donación al Perú porque él había inspirado su trayectoria como empresario. Parece, emprendido un negocio relacionado justamente con las líneas de Nazca cuando él fue a visitar las líneas. Quedó tan impresionado que inició su proyecto así. Y quería retribuirle al país, ¿no? Entonces, pero al inicio, como todo en la gestión pública a veces es un poco complejo, había muchos problemas para el tema de recibir la donación, ¿no? Y por eso tomó varios años, hasta que con la licenciada Ana María hablamos con los representantes de este empresario japonés. Él se comunicó con la Asociación Peruano-Japonesa acá en Perú, y gracias a ellos trabajamos y también contactando a algunos especialistas para que nos ayudaran con los estudios de dinámica de suelos, vientos, porque como sabemos, pues las líneas de Nazca es una zona de vientos que hacía que la estructura que se había propuesto tuviera vibraciones, ¿no? O sea, se moviera, ¿no? Entonces, a pesar de que había sido muy bien diseñada todo, había que hacer pruebas y nos ayudaron justamente a ver qué cosas había que hacer en la parte de la estructural para que, pues, que no se sintiera, ¿no? Ese vaivén cuando había vientos muy fuertes, ¿no? Y bueno, al final el proyecto salió adelante con el esfuerzo de muchos, con la cooperación, eh, bueno, de estos empresarios japoneses, y también del Ministerio de Cultura y de la Dirección de Patrimonio Mundial, que ya había cambiado de nombre, que también colocó, pues, y buscó fondos para poder concretar ese proyecto, ¿no? Así que ahora tenemos una nueva torre y bueno, mucho más segura,
que cumple con las medidas, ¿no?, de seguridad que también ¿cómo se llama? El Reglamento Nacional de Edificaciones pide, ¿no? Y con las licencias necesarias para su construcción. Muy interesante lo que nos cuentas, María Belén, el recorrido que has tenido durante este tiempo en tu carrera. Y sí, es bastante crítico a veces la situación que pasamos así como arqueólogos, porque buscamos encajar en un medio a otro, ¿no? Y sí, es un tanto complicado, pero la pasión es lo que siempre nos impulsa a seguir, a motivarnos incluso para las siguientes generaciones. Y te van a escuchar a ti, no solamente estos retos son de ahora, sino también antes y los seguiremos teniendo en el futuro. Es por ello que me interesaría saber cuál es la importancia de los esfuerzos institucionales para asegurar la preservación del patrimonio cultural. He escuchado tus esfuerzos que has puesto y sí, también es importante la institucionalización. Tú vas a veces a un proyecto, a un lugar y a veces no tienen mucho conocimiento qué importante es esta institución que maneja la preservación del patrimonio cultural. Nos gustaría escucharte. La pregunta es compleja, bien compleja, porque yo creo que hay varios aspectos, ¿no? Uno es un aspecto interno de la institución, que en este caso sería el Ministerio de Cultura, y otra parte es el aspecto externo. Y bueno, como ustedes saben, yo hasta hace unos meses estuve en el Ministerio de Cultura en un cargo de confianza. Entonces, en ese sentido, no puedo hablarles de algunas cosas mucho más, ¿no? Pero sí creo que como una persona que ha trabajado tantos años para instituciones públicas y también ha trabajado un poquito hacia afuera, ¿no? Quizás un poco menos, pero también lo he visto desde afuera. Lo primero es cómo ven al ministerio, cómo se ve al Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, eh, el reto del ministerio es mejorar la visión que se tiene de él. Las personas, yo creo que si hiciéramos una encuesta, no, es mi opinión, ¿no? Me arriesgaría a decir que la mayoría lo ve como ineficiente, ineficaz, inefectivo, supuestamente hay corrupción, supuestamente la gente no trabaja, y muchas de esas cosas no son ciertas, ¿no? O sea, a ver, puede ser que alguien dentro del ministerio no trabaje, puede ser que alguien dentro del ministerio pueda ser corrupto, puede ser que alguien dentro del ministerio haga las cosas mal o no tenga interés o solamente esté ahí por un sueldo a fin de mes. Eso o sea, sería tapar el sol con un dedo. Pero lo cierto es que hay muchísima gente que trabaja muchísimo en el ministerio y da mucho de sí, porque, como yo les decía, el Ministerio de Cultura, sobre todo en la parte patrimonial, nace, o sea, tiene su antecedente en el INC, que era un instituto. Entonces, la dinámica de un instituto es muy distinta a la de un ministerio. Y en el tema patrimonial, en las direcciones que tienen que ver con temas patrimoniales, ha quedado mucho esa, podríamos decirle, mística de compañerismo, de conocerse unos a los otros, a pesar que con el tiempo la gente ha ido cambiando y bueno, ha ido saliendo y yéndose a otros lugares, ¿no? Pero sigue habiendo esa camaradería distinta de lo que es pues un ministerio más frío, ¿no? Ahora, los temas son complejos, las normas no ayudan, el presupuesto no ayuda, la especialización no ayuda. O sea, no es que no tengamos buenos especialistas, sino que las carreras que nos enseñan en la universidad no nos forman para la gestión pública, ¿no? Em, por ejemplo, no hay especialistas en patrimonio en temas legales, o son muy pocos, y los que hay no son suficientes. Y si están trabajando afuera, tampoco pueden estar trabajando dentro. Entonces, ahí tenemos una carencia, ¿no? Se piensa de que los arqueólogos tenemos que hacer todo, saber todo y ser los únicos que debemos estar en los temas patrimoniales, arqueológicos y los arquitectos en los históricos, cuando eso no es cierto. O sea, tiene que haber una diversidad de perfiles que nos ayuden a justamente complementarnos y sacar adelante. O sea, eh, y quizás eso es una de las cosas que yo vi en Mincetur, ¿no? A diferencia del Ministerio de Cultura en los temas de gestión de proyectos, casi no tenían especialistas en turismo, la mayoría eran ingenieros, economistas, algunos arquitectos que complementaban los perfiles, por ejemplo, para hacer los proyectos de inversión pública o las EORs, ¿no? Que es otra forma de invertir. Entonces, esas cosas, por ejemplo, esa diversidad falta en el Ministerio de Cultura, ¿no?
En el tema económico, todos sabemos que los fondos son, o sea, casi inexistentes. Las oficinas prácticamente tienen presupuestos que solamente cubren el personal y un poquito más para algunas cosas muy básicas de atención a los procedimientos que se atienden, ¿no? Entonces, si eso no mejora, ¿qué puedes pedir? O sea, tenemos más de 25.000 sitios arqueológicos registrados a nivel nacional, ¿no? Imagínense cuál sería el presupuesto si solamente hiciéramos sus planos de delimitación y le colocáramos el cerco perimétrico más sencillo que pudiese haber solamente para evitar, no para evitar que la gente entre, sino para evitar que la gente no tire basura dentro del sitio, ¿no? O sea, porque también hay una tendencia de que los sitios deberían ser abiertos, bueno, eso es otra discusión, ¿no? Pero pongamos que el cerco perimétrico lo pensamos solamente para conservar la limpieza del ornato. Entonces, la cantidad de dinero que gastaríamos, solamente colocando, muchas veces me han preguntado, pero Belén, ¿por qué no se colocan hitos? Es que mucha gente no sabe lo que cuesta o cuántos hitos tienes que colocar en un sitio, ¿no? Cada hito cuesta 40 soles, cada cerco, esos azules grandes, cuesta, dependiendo de la zona, si estás en costa, sierra o selva, entre 5.000 y 10.000 soles. Y multiplíquelo por 25.000 sitios arqueológicos. O sea, estamos haciendo algo mal, ¿no? Entonces también es un tema de no solamente presupuestos, no solamente capacidades, sino también de qué queremos hacer con los sitios, hacia dónde los queremos llevar y qué función cumplen dentro de el espacio en donde están, ¿no? Si están en una zona rural, si están en una zona, en una ciudad, si dentro de la zona rural hay comunidades que los puedan proteger o estás dentro de una zona urbana donde la presión es muy fuerte, también tienen o sea, hay que saber tener estrategias para cada uno de los sitios, ¿no? Entonces, creo que esas cosas son un poco las que hay que ir pensando, pero también hay que entender a nuestras instituciones y saber que si vamos a hacer una crítica también tiene que ser sabiendo las condiciones en las que trabajan nuestros especialistas, ¿no? Wow, tenemos 25.000 sitios arqueológicos. Eso nos hace preguntarnos, ¿qué características o condiciones debe cumplir nuestro patrimonio para ser declarado como patrimonio de la humanidad? Por ejemplo, ¿cuáles fueron las condiciones que propiciaron que Chanquillo sea declarado patrimonio de la humanidad? Una pregunta también muy interesante, de hecho, porque UNESCO, ¿no? Cuando en el 72 se da la Convención del Patrimonio Mundial, ellos colocan una serie de pautas para que un sitio pueda ser inscrito en esta lista del Patrimonio Mundial. Eso es lo que quitaba de que cualquier otro sitio pudiese quizás no cumplir estos aspectos que ellos delineaban, e igual seguir siendo muy, muy importante. Solo que es como así como decir como que las reglas del juego, ¿no? O sea, si tú juegas algo, sabes tus reglas, y si cumples con ellas, pues el premio es ingresar a la lista, por decirlo de una forma sencilla. Entonces, las dos cosas que la UNESCO, bueno, las tres cosas básicas que la UNESCO te dice es que el sitio tiene que tener valor universal excepcional. Quiere decir que el sitio tiene que ser tan importante que si se perdiese sería una pérdida para no solamente las generaciones actuales, sino las futuras, ¿no? Sería como que tener un desastre así en la pérdida del patrimonio y su importancia, tanto en el aspecto cultural como natural. Eso también es importante porque la Convención de UNESCO trabaja en las dos líneas, ¿no? Patrimonio cultural y patrimonio natural. Y después te decía de que además de este valor universal excepcional, el sitio debía de cumplir con ciertos atributos, el de integridad y el de autenticidad. Entonces, para uno poder determinar si un sitio tenía valor universal excepcional, UNESCO te proponía 10 criterios, ¿ya? 10, de los cuales 6 tenían que ver con temas culturales, ¿no? Los primeros 6, y los otros 4 con temas naturales. Por ejemplo, ¿no? Uno de los criterios es ser una obra del genio creador humano. Imagínense en los sitios arqueológicos que tenemos en Perú, ser una obra del genio creador humano. Quiere decir que el ser humano ha sido tan genial que ha podido hacer esa obra y por eso debería ser reconocida. Ahora, de esos 10 criterios, los sitios podían ser netamente culturales, cumplir con alguno de los 6 primeros, ser netamente naturales, con uno de los 4 últimos, o ser mixtos. Quería decir que tenían que tener uno de los 6 primeros más uno de los 4 últimos, ¿no? Sitios que pudiesen ser mixtos. Bastaba con tener uno
y estar bien justificado para que uno pueda inscribirse en la lista del Patrimonio Mundial. Por ejemplo, para que se den una idea de quién fue inscrito como una obra del genio creador humano, como ustedes saben, están las líneas de Nazca, ¿no? Las líneas de Nazca, realmente cuando uno lo piensa, dice, sí, pues es una genialidad que se le haya ocurrido hacer a alguien en una pampa estas figuras, ¿no? En una época donde, bueno, no había muchas herramientas de medición, donde consideramos pues que no tenían muchos conocimientos, que además se supone que se ve mejor solamente desde las partes altas o desde el cielo. ¿Cómo pudieron hacer estos hombres para hacer esas figuras y con gran precisión, ¿no? Y tantas sobre todo, ¿no? Y tan diversas. Entonces, realmente merecen ser considerados una obra de genio creador humano. Entonces, ahí, por ejemplo, Nazca tiene el valor universal excepcional. Integridad y autenticidad. Íntegro. ¿Qué quiere decir que sea íntegro? Quiere decir de que sus partes componentes deben ser unitarias y deben de todavía existir. Muchos sitios han perdido algún porcentaje sobre todo, por ejemplo, las ciudades, ¿no? Por ejemplo, Chan puede ser que haya perdido parte de su hectariaje por el crecimiento de las áreas urbanas o la agricultura, pero casi en su totalidad, más del 70-80% del sitio existe. Entonces, podemos decir que el sitio se mantiene, ¿no? Y auténtico, porque obviamente la autenticidad tiene también varios atributos, ¿no? Por ejemplo, autenticidad respecto a los materiales, autenticidad respecto a la espiritualidad, ¿no? Del sitio, porque también hay sitios, pues, por darles un ejemplo, ¿no? Los templos de Japón, ¿no? Los templos, muchas veces esos templos, cada cierto tiempo, se cambian ciertas partes del templo, ¿no? Como parte de sus ritos de renovación del templo. Si lo viéramos quizás desde otras culturas, pensaríamos que los sitios están perdiendo autenticidad porque estás sacando elementos originales para reemplazarlos por otros nuevos. Pero eso es parte de su tradición. Es como el repaje de los techos, ¿no? De paja, también que tanto se dan acá en América como en otros países asiáticos y en otros países de Europa, en, en, en algunas construcciones. Imagínense que yo dijese, no, no, tiene que ser la paja del siglo, no sé, pues 17, imposible, pues, ¿no? Eso se pudrió, ya no existe, si no lo vuelves si no haces el repaje, el sitio se pierde. Entonces la autenticidad también tiene sus atributos. Si cumples con todo eso y lo justificas, entonces te presentas a la lista, se nominas a la lista de Patrimonio Mundial y en una sesión del comité vienen, hacen evaluaciones en el sitio y deciden. En ese caso, Chanquillo pasó por ese proceso. En este caso, la importancia es que es un observatorio solar comprobado, ¿no? Esa es su excepcionalidad, ¿no? Entonces, él me parece que está en el criterio 3, que es el que ser una obra representativa de una sociedad viva o desaparecida, ¿no? Por ejemplo. ¿No? En este caso, ¿qué aportó a una tecnología, una técnica de medición solar, utilizando el paisaje además, ¿no? El paisaje circundante. Entonces tenemos las 13 torres, tenemos la zona de observación, que además se han hecho mediciones astronómicas precisas de que efectivamente hay este tipo de observación, ¿no? Y eso, obviamente, complementado con otras estructuras que también aportan a su valor excepcional, como es la fortaleza que es en la parte alta, ¿no? Que además tiene una forma particular y que está en estudio, ¿no? Qué interesante es conocer estos criterios que nos vas narrando y que permiten finalmente que nuestro patrimonio cultural pueda ser en su diversidad finalmente preservado, ¿no? Y ya hacia ese lado de los proyectos que has realizado, ¿cuál es el proyecto que tú consideras el proyecto más exitoso? Coméntanos un poquito sobre tus logros, ¿no? En la gestión pública es un poco frustrante la parte de poder decir que algo es un reto personal, ¿no? Porque todo lo que se logra es de la institución, ¿no? O sea, todo lo que tú haces es para la institución. Y como un poco les decía antes, los proyectos muchas veces toman muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, muchísimo tiempo. He visto pasar proyectos por la dirección que muchas veces no han terminado en nada o que aún siguen en proceso, em, pero quizás podría decir que hay tres que podría
que podría decir que siento con especial cariño, ¿no? Uno es el de las líneas de Nazca, ¿no? El de la torre de las líneas de Nazca. Como les digo, ese proyecto parecía que no iba a salir nunca. Y después, con el tiempo, y realmente gracias al empeño de esta persona que quería donar, porque realmente ha sido su esfuerzo, el estar ahí y no desistir, porque quizás yo hubiera desistido y dicho, ah, tanta traba, me voy, no, ya, me voy. Pero no, él siguió y de hecho le pusimos bastante punche cuando vimos que las cosas podían realmente salir adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, en la inauguración y cuando se terminó, yo ya había dejado la dirección de Patrimonio Mundial, entonces no puedo decir que estuve hasta el final, lo dejé ya casi listo junto con Ana María y el equipo, ¿no? Que estábamos trabajando ahí, nuestras practicantes nos ayudaron un montón, ¿no? Y el proyecto salió. Ese es uno, porque aparte es realidad, ¿no? Quizás es uno de los más bonitos. El otro también fue Chanquillo y la mina Santa Bárbara, que eran dos expedientes de postulación que estábamos tratando de impulsar. Santa Bárbara todavía está en ese proceso. Se buscó el apoyo del gobierno regional. En el caso del Chanquillo fue a través de un centro de investigación que nos apoyó en la parte de los estudios, porque obviamente, por más que yo trabaje en el ministerio, yo no soy especialista en Chanquillo, ¿no? O sea, puedo saber, puedo conocer, de hecho, de repente sé mucho más que otros por el tema de haberlo trabajado para la postulación, pero no soy el especialista. Entonces, necesitamos muchas veces también hacer como que esa triangulación, ¿no? O sea, no solamente es el Estado, sino la sociedad civil, pero también instituciones de investigación o educativas que nos aporten y ayuden en estos procesos, ¿no? Para suplir un poco esa falta de información o de especialización que pudiésemos tener dentro de la institución pública. Nosotros somos los gestores que llevamos el proyecto hacia adelante, pero no necesariamente somos los especialistas en ese tema en específico. Entonces, eso es importantísimo también que se entienda, ¿no? No es que no se haga porque no se quiera, sino que no se hace porque, no, pues, o sea, imagínense, yo tendría que dedicarme solamente a estudiar Chanquillo para poder sacar una postulación, ¿no? O Santa Bárbara, ¿no? Entonces, trabajamos con gente de afuera que es interés de ellos, muchas veces ellos no reciben nada, ¿no? La mayoría de veces no reciben nada, solo las gracias y eso, y se logra sacar adelante los proyectos. Entonces, Santa Bárbara Chanquillo, esas postulaciones son dos a las cuales tengo bastante cariño, y ha habido muchas más que están ahí tratando de avanzar. Y el otro proyecto que no es de cultura, pero tiene que ver también con cultura, es el que dirigí como parte del proyecto de inversión pública para Choquequirao, que es un proyecto de Mincetur, es un proyecto de inversión pública, una asociación para una asociación público-privada, que es una forma de financiamiento del Estado cuando son proyectos de muy gran envergadura y de mucho presupuesto para poder invertirse. Se busca socios privados que estén interesados en poder financiar los proyectos y en una serie de años recuperar su inversión, ¿no? Y ese es el proyecto de Choquequirao, que es con la construcción de dos teleféricos, uno que sale desde Cusco, ¿no? Porque Choquequirao está en Cusco, pero hay una parte que es colinda con el río Apurímac, con el cañón de Apurímac, y se puede ingresar también por Apurímac, que actualmente es la zona de trekking más por la que se ingresa a Choquequirao. Entonces, esa es parte también bastante más factible. Ese es otro proyecto que ha tenido como 3 o 4 versiones que hasta ahora no ve la luz, pero que bueno, espero realmente es un proyecto interesantísimo que quizás rompe los esquemas de los que trabajamos en patrimonio bastante. Me los rompió a mí, y, pero que bueno, que vale la pena apostar si es que se hace bien hecho, ¿no? Si se hace bien, yo creo que es un proyecto muy importante que gatillaría el desarrollo no solamente de la región Cusco, que tiene un desarrollo amplio, sino también de la región Apurímac y en general del país, ¿no? Sí, escuchar que habla sobre la triangulación de esfuerzos, es verdad, hay que buscar cooperación, ya sea privada o pública, para poder lograr algo, y también mucha constancia. Es por eso que viene esta última pregunta. ¿Qué reto supone el contexto de la pandemia y la virtualidad en tu carrera? La pandemia a mí me supuso varias cosas, ¿no? Primero que a mí me agarró la pandemia estudiando.
O sea, yo estaba, donde estoy, ahorita estoy en Barcelona y en el 2019 yo decidí irme a estudiar un máster justamente en gestión de la innovación turística del patrimonio cultural y natural en Barcelona. Y todo bien, hasta que en marzo nos agarró pues la pandemia, ¿no? Entonces tuve que pasar a clases virtuales y es más, me quedé varada, entre comillas, en Barcelona. Terminamos en junio las clases, todo fue virtual, fue difícil porque en el sentido en que ya no tenías la interacción con tus compañeros de codo a codo, ¿no? No podíamos salir a hacer muchas de las visitas que teníamos programadas para conocer ciertos aspectos culturales del patrimonio cultural y natural de Barcelona, que la universidad pues era parte de la formación. Eh, Otra cosa era, yo había tomado un tema, yo hice una tesis de investigación para mi máster y yo había tomado un tema de Perú. Entonces mi idea era terminar clases, regresar a Perú, hacer la parte de investigación, terminar la tesis en Perú y bueno, después sustentarla, ¿no? Al final no pude regresar a Perú, me tuve que quedar aquí, al final decidí quedarme hasta la entrega de la tesis y tuve que cambiar en menos de 4 meses para entregarla de tema. Con lo cual mi mayor reto fue ese, o sea, hacer una tesis en 4 meses de investigación inédita, o sea, sobre todo un tema para, no, para tener que evitar tener que hacer pues entrevistas a expertos y todo lo demás. Busqué un tema que no se hubiese tocado hasta la fecha y lo que trabajé fue, y además en algo que yo considero que no soy tampoco la más expedita, que es, por ejemplo, los temas de redes sociales. Pero me parecía interesante, estábamos en pandemia, las redes sociales estaban teniendo un gran boom y el conocer más sobre la virtualidad y las formas como los especialistas en temas de patrimonio se habían adaptado, en este caso a través de los museos, para seguir conectando con sus públicos, fue el tema de mi tesis, ¿no? Entonces fue un reto enorme porque fue poco tiempo, mucha investigación, los 4 meses las pasé investigando, pero fue satisfactorio porque la verdad que me fue muy bien, les gustó mucho la tesis, es más, ganó un premio de la red de universidades de acá de España, a nivel de España, mi tesis fue la que ese año ganó el premio a la mejor tesis ¿no? de la investigación. Y de hecho la universidad también me ha otorgado un reconocimiento que en estos meses debe de estarme remitiendo, ¿no? Entonces, en verdad, súper contenta. Aprendí muchísimo de cómo comunicarnos, de los retos de las instituciones, de las fallas que cometemos muchas veces al tratar de atiborrar en las redes de información que nunca llegan al destino, la importancia de conocer al público objetivo al cual estamos, eh, para el cual estamos trabajando. Y eso es algo importantísimo que yo veo que desde la formación de arqueólogo no, 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 no nos la dan, ¿no? En la universidad, porque además en la universidad nos enseñan a ser investigadores, ¿no? Que está bien, pero, y que también yo también he visto un poco de carencia en la formación de las maestrías que he podido revisar que se dan en Perú, ¿no? El tema que no necesariamente, o sea, que de contrapeso en el tema de turismo sí se ve, y justamente es todo el tema por decirlo de una forma más marketera, el mercado al que te diriges, ¿no? Si no le quieres decir el mercado, habría que decirle el consumidor del producto turístico, y entonces hablar de producto, hablar de servicio, hablar de cliente o hablar de visitante, son cosas que en el lenguaje patrimonial y en el lenguaje arqueológico no se manejan, ¿no? Entonces creo que los que trabajamos en el sector público debemos de formarnos en el manejo, en el marketing cultural, ¿no? Cosas que no, o sea, recién están comenzando a verse, pero, pero que ciudades como Barcelona la tienen muy, muy clara y por eso pues el boom turístico y la industria, porque se habla de la industria turística como la cuarta más importante, ¿no? A nivel de España. Entonces, creo que el reto más importante ha sido ese, ¿no? Abrir mi mente a,
a toda esa cantidad de contenidos que quizás en el Perú todavía no manejamos y que deberíamos manejar. Y veo con preocupación pues los másters que hay en gestión pública y en gestión turística y en gestión cultural, que realmente estamos bastante lejos de esta visión que hay en países que sí han logrado pues que el tema cultural y patrimonial esté en otro nivel, ¿no? Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por tus logros, que nos estás comentando también sobre tu tesis, tu maestría. Felicidades. Estamos muy contentas de haber compartido contigo, María Belén, y que nos puedas contar dentro de tu campo cultural de la arqueología, sumado a la gestión pública, para que también nuestras audiencias puedan conocer, inspirarse y seguir trabajando dentro del campo cultural que estamos avanzando de a pocos, pero estamos avanzando. Así que muchísimas gracias nuevamente a ti y a los ponentes. Gracias a ustedes, chicas, realmente felicitarlas por la propuesta. Creo que es importante espacios como estos. Espero que los que nos escuchen les parezca también interesante, que los ayude también a darle ganas de hacer cosas distintas y creo que eso es lo importante, ¿no? Mi formación puede ser de arqueóloga o puede ser de arquitecta o puede ser de historiadora, pero lo que tú hagas en tu vida muchas veces no necesariamente tiene que ver con tu carrera base, ¿no? Sino con tus ganas de hacer cosas, con tus ideas de sacar cosas adelante y con tus ganas de seguir creciendo. Entonces, yo invito a todas las chicas y bueno, también a todos los chicos, ¿no? Que sigan a Próximas, en que justamente se animen, ¿no? Que vean que eh, uno puede llegar a hacer lo que quiera hacer solamente con esfuerzo, trabajo, dedicación y también teniendo estos grupos de conversaciones para poder salir adelante y también tener nuevas ideas que nos ayuden a mejorar eh, todo el trabajo en el tema de patrimonio para el Perú, ¿no? Para el Perú y también exponerlo para el mundo, ¿no? Que no solamente se quede en nosotros, sino que la demás gente y todo el mundo conozca toda la riqueza que tenemos, ¿no? Muchas gracias, María Belén. Gracias, gracias.